En un tiempo de reyes poderosos y vastos imperios, una joven huérfana judía se convirtió en reina sin imaginar que Dios la estaba preparando para una misión extraordinaria. Su nombre era Esther. En medio de palacios dorados, secretos peligrosos y enemigos astutos, Esther se enfrentó a una decisión que pondría en riesgo su vida, pero también podría salvar a todo su pueblo. ¿Estaba allí por casualidad? ¿O había sido puesta en ese lugar para un tiempo como este? Prepárate para descubrir una historia fascinante de valentía, fe y propósito. Esta es la historia de Esther. Hace más de 2500 años, el pueblo judío vivía en Judá, su tierra prometida, con el templo de Jerusalén como centro de su fe. Allí adoraban a Dios con sacrificios y cánticos, pero con el tiempo se apartaron de él. Desoyeron a los profetas, adoraron ídolos y rompieron las leyes divinas. El profeta Jeremías les advirtió: «Conviértanse de su mal camino para que no venga sobre ustedes mi ira», pero no hicieron caso. En su justicia, Dios permitió que enfrentaran las consecuencias. En el año 587 a.C., Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió a Judá. Sus ejércitos arrasaron Jerusalén, destruyeron el templo y tomaron a miles de judíos como cautivos, llevándolos a Babilonia, a cientos de kilómetros de su hogar. Este fue el exilio babilónico, un tiempo de dolor y humillación para el pueblo de Dios, pero también de esperanza. El profeta Daniel, uno de los exiliados, oró: «Señor, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia, hemos pecado y cometido iniquidad». En Babilonia, los judíos se aferraron a su fe, esperando el día en que regresarían a su tierra. Décadas después, el imperio babilónico cayó, y Persia tomó el control bajo el rey Ciro. En el 538 a.C., Ciro permitió a los judíos regresar a Judá para reconstruir el templo, un evento registrado en Esdras 1 verso 2 y 4. Pero muchos judíos, acostumbrados a la vida en Persia, decidieron quedarse. Entre ellos estaban los descendientes de los exiliados que habían echado raíces en ciudades como Susa, la capital persa, donde comienza nuestro relato. Bajo el reinado de Asuero, conocido históricamente como Jerjes I, el imperio persa se extendía desde la India hasta Etiopía, abarcando 127 provincias. Susa era un centro de poder, con palacios de mármol, jardines colgantes y mercados llenos de especias y seda. Y en esta ciudad vivía una joven judía que cambiaría la historia. En un rincón humilde de Susa, entre los judíos que se habían quedado en Persia, vivía un hombre devoto llamado Mardoqueo, de la tribu de Benjamín. Mardoqueo trabajaba en la puerta del palacio, un lugar donde se reunían funcionarios y se escuchaban los rumores del reino. Había criado a una joven huérfana, su prima, después de que los padres de la joven murieran. Su nombre era Hadasa, pero todos la conocían como Esther. El libro de Esther 2 versos 5 al 7 nos dice: «Había en Susa, la capital, un judío de la tribu de Benjamín, cuyo nombre era Mardoqueo. Este había criado a Hadasa, es decir, a Esther, hija de su tío, porque no tenía padre ni madre. La joven era de hermosa figura y de buen parecer, y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la había tomado como hija suya. Esther era una muchacha sencilla, pero su belleza era extraordinaria, y su corazón estaba lleno de fe. En el tercer año del reinado del rey Asuero, también conocido como Jerjes I, quien gobernaba el poderoso imperio persa desde la capital Susa, el rey decidió mostrar la grandeza de su reino y el esplendor de su majestuoso poder. Para ello, organizó un gran banquete que duró 180 días, es decir, 6 meses completos. Durante este tiempo, invitó a todos sus príncipes, oficiales, nobles y líderes de las 127 provincias que gobernaba, desde la India hasta Etiopía. El propósito era exhibir sus riquezas, sus tesoros y la gloria de su imperio ante los más poderosos del reino. Cuando concluyeron esos 180 días, el rey celebró otro banquete adicional de 7 días, esta vez en los jardines del palacio de Susa, para toda la gente que vivía en la ciudadela, desde los más altos hasta los más humildes. El banquete fue fastuoso, con decoraciones de lino, mármol y oro, y con copas de oro donde el vino corría sin límites. Durante esos días de celebración, el rey estaba de buen ánimo por el vino y quiso mostrar la belleza de su reina, Vasti, a todos los presentes. Mandó llamarla para que se presentara ante sus invitados con su corona real. Pero la reina Vasti se negó a ir. Este acto fue visto como una grave desobediencia. Los sabios y consejeros del rey le advirtieron que si no actuaba, muchas mujeres en el reino podrían seguir el ejemplo de la reina y despreciar a sus maridos. Por eso, el rey decidió destituir a Vasti como reina y buscar una nueva reina que tomara su lugar. Los oficiales del rey recorrieron las ciudades, y entre las jóvenes seleccionadas estaba Esther. Mardoqueo, con el corazón triste pero confiando en un propósito mayor,
le aconsejó que no revelara su origen judío. Esther fue llevada al palacio, donde pasó un año preparándose para presentarse ante el rey. Durante ese tiempo, fue cuidada por Hegai, el eunuco encargado del harén, quien se encariñó con ella. Le proporcionó los mejores aceites de mirra, perfumes y vestidos, y le dio un lugar destacado entre las demás jóvenes. Cuando llegó el momento de presentarse ante Asuero, Esther no pidió nada más que lo que Hegai le aconsejó, mostrando su humildad y confianza. El rey, al verla, quedó cautivado. Y el rey amó a Esther más que a todas las demás mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. Así, una joven judía exiliada, una extranjera en un imperio pagano, se convirtió en reina de Persia, sin que nadie en la corte supiera su verdadera identidad. La vida de Esther nos muestra cómo Dios usa a los humildes para cumplir sus planes. Una huérfana criada por su primo se convirtió en reina porque Dios tenía un propósito para ella. En 1 Corintios 1:27 leemos: lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Esther no buscaba poder, pero Dios la colocó en el lugar perfecto para actuar. Mientras Esther se adaptaba a su vida como reina, una amenaza mortal se cernía sobre los judíos. Amán, un noble agagita y descendiente de los amalecitas, enemigos históricos de Israel, había sido ascendido por Asuero como su primer ministro. Amán era un hombre arrogante, obsesionado con el poder, y exigía que todos se inclinaran ante él. Pero Mardoqueo, fiel a su fe, se negó a postrarse, porque solo adoraba a Dios. Este acto de desafío enfureció a Amán, quien decidió no solo castigar a Mardoqueo, sino exterminar a todo el pueblo judío. Amán acudió al rey con un plan siniestro. Le dijo: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo y no guardan las leyes del rey. Por tanto, no conviene al rey dejarlos. Propuso pagar 10,000 talentos de plata, una fortuna colosal para financiar la masacre. Asuero, confiando ciegamente en Amán, le dio su anillo de sello y le permitió emitir el decreto. El edicto fue enviado a todas las provincias. El 13 del mes de Adar, todos los judíos, hombres, mujeres y niños serían exterminados y sus bienes confiscados. El terror se apoderó de los judíos exiliados. En Susa, Mardoqueo rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio y cenizas, y lloró amargamente frente a la puerta del palacio. Cuando Esther supo de su dolor, envió a un mensajero para preguntar qué sucedió. Mardoqueo le entregó una copia del decreto y le pidió que intercediera ante el rey. Pero había un problema. Había una ley que decía que nadie podía ir a ver al rey sin ser invitado. Si alguien lo hacía, lo podían matar, a menos que el rey extendiera su cetro de oro. Mardoqueo le advirtió: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si no fue precisamente para este momento que Dios te puso como reina. El exilio no solo fue un castigo, sino una prueba de fe para los judíos. Mardoqueo confiaba en que Dios salvaría a su pueblo, con o sin Esther, porque Dios es fiel. En Deuteronomio 31:6, Dios promete: esfuérzate y sé valiente, no temas ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará, ni te desamparará. Esther se enfrentaba a un dilema: arriesgar su vida o quedarse callada. Esther sabía el peligro que enfrentaba, pero su amor por su pueblo era más grande que su miedo. Respondió a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Durante 3 días, Susa se llenó de oración y ayuno. Los judíos clamaron a Dios, mientras Esther y sus doncellas se unían desde el palacio. Al tercer día, Esther se vistió con sus ropas reales, un símbolo de su resolución, y se dirigió al salón del trono. El corazón le latía con fuerza mientras cruzaba los pasillos de mármol, escoltada por guardias silenciosos. Asuero estaba sentado en su trono rodeado de cortesanos. El aire era denso, y todos contuvieron el aliento cuando Esther entró sin ser llamada. Pero entonces el rey levantó su cetro de oro, y Esther supo que había encontrado el favor. Asuero le dijo: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Esther, con sabiduría, no reveló su propósito de inmediato. Invitó al rey y a Amán a un banquete privado esa noche, y durante la cena pidió que asistieran a un segundo banquete al día siguiente. Mientras tanto,
Amán, cegado por su arrogancia, se jactaba de su poder y ordenó construir una horca de 50 codos de altura para colgar a Mardoqueo. La valentía de Esther nos enseña a confiar en Dios incluso cuando el camino parece imposible. En Salmos 56 versos 3 y 4, David escribió: En el día que temo, yo en ti confío. En Dios no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Esther enfrentó la muerte con fe, sabiendo que Dios estaba con ella. Esa noche, Asuero no pudo dormir. Pidió que le leyeran los registros del reino, y descubrió un acto heroico olvidado. Mardoqueo había salvado su vida al denunciar un complot de 2 guardias para asesinarlo. El rey se dio cuenta de que Mardoqueo nunca había sido recompensado. A la mañana siguiente, cuando Amán llegó para pedir la ejecución de Mardoqueo, Asuero le preguntó: ¿qué se hará al hombre que el rey desea honrar? Amán, pensando que el honor sería para él, sugirió vestir al hombre con ropas reales y pasearlo por la ciudad en un caballo del rey. Pero para su humillación, Asuero ordenó que Amán honrara a Mardoqueo de esa manera. Esa noche en el segundo banquete, Esther finalmente habló. Con voz firme dijo: si he hallado gracia en tus ojos, oh rey, y si el rey desea, sea mi vida dada por mi petición, y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. El adversario y enemigo es este malvado Amán. Asuero, furioso, salió al jardín para pensar. Amán, desesperado, suplicó a Esther por su vida, pero cuando el rey regresó, malinterpretó la escena y ordenó que Amán fuera colgado en la horca que había preparado para Mardoqueo. El rey no podía revocar el decreto original, pero permitió a Mardoqueo emitir un nuevo edicto, autorizando a los judíos a defenderse. El 13 de Adar, los judíos lucharon y vencieron a sus enemigos. Amán y sus 10 hijos fueron ejecutados y los judíos celebraron su liberación con una fiesta llamada Purim, que aún hoy se conmemora. La justicia de Dios siempre llega. En Salmos 7:16 leemos: su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Amán planeó la destrucción, pero cosechó su propia ruina, mientras los judíos encontraron salvación. La historia de Esther es un testimonio del poder de Dios para obrar en los momentos más oscuros. Una joven judía, exiliada y vulnerable, se convirtió en reina y salvó a su pueblo porque confió en el plan divino. Su fe nos inspira a enfrentar nuestras propias pruebas, sabiendo que, como dice Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué desafíos enfrentas hoy? Tal vez como Esther, estás en el lugar exacto donde Dios quiere usarte. Si esta historia te ha tocado, dale like, suscríbete, activa la campanita y compártela con alguien que necesita esperanza.